informe en MBD Noticias Central. Bueno, lo prometido por Julieta Núñez Tomás, esta segunda parte de este proyecto conocido como de tenencia compartida. Así es, el proyecto de corresponsabilidad en la crianza en realidad, pero sí, comúnmente se lo conoce como tenencia compartida. Vamos a hacer un poquito de memoria de lo que comentábamos ayer. Este proyecto ingresó el martes, lo presentó la senadora del Partido Nacional, Carmen Aciaín, en la Comisión de Constitución y Legislación. Es un proyecto que unifica otros dos proyectos sobre tenencia compartida que había presentado por un lado el Partido Nacional y por otro Cabildo Abierto. Sin embargo, despierta un montón de polémicas porque muchas organizaciones se han mostrado en contra de estos proyectos por lo que genera y cómo impacta en los derechos de las infancias y de las adolescencias. Este es un proyecto, como decíamos ayer, que modifica artículos del Código de la Niñez y de la Adolescencia y que pauta la forma en la que la justicia debe o debería actuar en determinadas ocasiones. Vamos a compartir cuáles son las organizaciones que se expresaron, o algunas en realidad, porque son muchas, organizaciones que se expresaron en contra de algunas de las cuestiones que se mantienen aún en este proyecto, hablando en la etapa de debate de los dos proyectos anteriores. Se expresó en contra de algunas cosas que se mantienen UNICEF Uruguay, también la Asociación de Defensores Públicos, de Defensores de Oficio del Uruguay, la Facultad de Psicología, la Asociación de Magistrados del Uruguay, la Red Pro Cuidados y la Institución Nacional de Derechos Humanos, entre otras, como decíamos. Ayer mostramos la primera parte de una entrevista con la psicóloga Fabiana Condon de la Asociación Civil El Paso, que mencionaba, bueno, de alguna manera uno de los artículos más polémicos, que es el que hablaba de cómo debe o debería actuar un juez frente a una situación de medidas cautelares por violencia, por denuncias de violencia en un contexto familiar. Bueno, aquí vamos a mostrar una segunda parte de esta entrevista con la psicóloga Fabiana Condon, esta vez hablando sobre lo que está detrás de este proyecto, qué intereses llevan a presentar este proyecto dentro del Palacio Legislativo. Estos proyectos de ley parten de premisas falsas porque plantean que existen denuncias falsas o que plantean cuando no presentan evidencia de si existen denuncias falsas y sin embargo desconocen la evidencia de la contundencia y la gravedad y la prevalencia de la violencia hacia los niños. Parten de la premisa de algunos grupos, de colectivos que dicen verse injustamente afectados por la justicia y tampoco presentan datos, claro, de eso, de si realmente la justicia falla a favor de las madres en relación a los padres. Y además son proyectos de ley y es un proyecto de ley profundamente adultocéntrico. Está pensado para aquellos adultos que se ven o que dicen estar injustamente afectados por los procedimientos judiciales y es un proyecto que barre todos los derechos y los pocos garantías que hemos logrado hasta ahora para los niños y las niñas. Realmente es gravísimo porque nuestro país realmente tiene una deuda enorme con la protección de la infancia y con este proyecto de ley no solo no logramos para quienes trabajamos con niños y niñas, creo que para todas las familias que están en procesos como judiciales para proteger a los niños y las niñas, con esto vamos 1000 pasos para atrás. Nosotras sí somos muy críticas de que la justicia necesita ser fortalecida en sus recursos humanos, eso está claro. Creo que todos los que pasan también por los procesos judiciales conocen las demoras y está claro cómo las demoras afectan, por supuesto, a los niños y a las niñas y también afectan a las familias, pero el Poder Judicial, por ejemplo, ha sido muy claro que necesita un fortalecimiento de recursos para mejorar su respuesta, pero este proyecto de ley no mejora los recursos. Es un retroceso realmente en la garantía de los derechos de los niños y está solo pensado para esos adultos que no sabemos cuántos son, que no sabemos cuáles son como sus intereses, pero que realmente no prioriza los derechos de los chiquilines. Fernanda Condon habla de la prevalencia de la violencia hacia niñas y adolescentes que ha aumentado además en el último año. ¿Qué se sabe de esto, Julieta? Bueno, hay datos del Sistema Integral de Protección a la Infancia que muestran cómo evolucionó, digamos, en los últimos años estas situaciones de violencia hacia niños, niñas y adolescentes, como decías, Natalia, y que muestran datos sumamente preocupantes. Los vamos a mostrar. Hay que entender que es en este contexto que se está presentando este proyecto de ley. Como pueden ver, en 2021, que es el último año que registra, el sistema, el CIPIAB, que es del INAU, registró 7.035 situaciones de violencia. Estas son más de 2.000 situaciones más que en 2020. Obviamente aquí hay un efecto por la pandemia, pero también hay un efecto de poder entender un poco más cuáles son estas situaciones y de poder evaluar y poder recepcionar este tipo de denuncias. Miren qué interesante también unos datos que presenta el CIPIAB sobre cuáles son estas denuncias y cuáles son estas situaciones de violencia que vamos a compartir aquí en la pantalla. El 37% de estas denuncias son denuncias o situaciones de violencia generadas por maltrato
maltrato emocional, hay un 20% de abuso sexual, un 17% de maltrato físico y un 24% de negligencia. Esto se complementa también con la explotación sexual comercial, que por suerte es un número de 2% que igual debe preocupar muchísimo. Para seguir ahondando en cuáles son las perspectivas vinculadas a los derechos de las infancias y las adolescencias en lo que tiene que ver con este proyecto de ley de tenencia compartida, fue que nos comunicamos con la Asociación de Defensores Públicos del Uruguay, de hecho con su comisión de género, y hablamos con la abogada Carolina Camilo, que nos contaba cuál es su opinión y cuál es lo que plantearon anteriormente, antes de que se presentara este proyecto unificado, y qué es lo que quieren plantear ahora y por qué les preocupa que se haya presentado de esta manera este proyecto de tenencia compartida. La Defensoría Pública asiste hoy en día y participa en más del 50% de los procesos de familia común y asiste en más del 91% en los procesos de familia especializada. Esto quiere decir violencia de género, maltrato y abuso sexual a niños, niñas y adolescentes, explotación sexual, salud mental, entre otros. Por lo tanto, nosotros somos un actor relevante en cuanto a la judicialización de los aspectos de la niñez y en ese sentido nosotros queremos aportar desde ese lugar, desde nuestra práctica profesional que hace nuestro trabajo día a día. El proyecto unificado no contempla los principios rectores que rigen en la materia del derecho a la infancia y de la adolescencia, en especial a lo que hace la judicialización de estos casos, y entendemos que es necesario rever esta situación, sobre todo lo que tiene que ver con el rol del defensor del niño en la participación de estos procesos. Entendemos que este proyecto cae en un error grave sobre el rol que tenemos como defensor y abogados y abogadas de niños, niñas y adolescentes. Nosotros no somos informantes, no somos peritos, nosotros somos defensores y abogados, al igual que lo haríamos con un adulto. Por lo tanto, defendemos los intereses y la pretensión de nuestro patrocinado, que en este caso son niños, y defendemos sus derechos. Las y los defensores son actores importantes, decía recién la entrevistada. ¿Hay margen para que se les escuche, Julieta? Bueno, ayer le consultamos cuando hicimos la primera etapa de este informe a la senadora Carmen Aciaín si iban a recibir delegaciones nuevamente para que hagan sus comentarios sobre este nuevo proyecto de ley que tiene diferentes características. Ella lo que nos decía es que recibir a delegaciones en este momento sería dilatorio y que pretenden dar trámite a este proyecto de ley, es decir, votarlo en Cámara ya la semana siguiente. Le dijimos esto a la abogada Carolina Camilo y esto fue lo que nos respondió. Queremos que se escuchen nuestras propuestas, sobre todo porque estamos hablando de niños, niñas y adolescentes que muchas veces no cuentan con las organizaciones, ¿verdad? Que sí tienen los adultos para organizarse y manifestarse, tampoco tienen el lobby como para poder concurrir al Parlamento o a otras instancias, hacer escuchar su voz. Y en ese sentido nosotros entendemos que es importante considerar esto. Este proyecto obviamente es una sorpresa, cayó también justo en un momento de discusión de rendición de cuentas y en ese sentido nosotros también queremos advertir que estas modificaciones que se están dando respecto al proceso, ya sea de tenencia o de visitas, repercute obviamente en lo que es la organización de justicia. Vemos con preocupación que la rendición de cuentas ni en este proyecto se destina ningún tipo de recursos para poder cumplir con una defensa de los niños, niñas y adolescentes en estos casos tan sensibles. Por lo tanto, nos gustaría que sí se nos escuche en una nueva intervención, habiendo tenido a la vista este nuevo proyecto. Y bueno, estamos siempre para contribuir y poder aportar y poder llegar a un acuerdo sobre la protección y la defensa de los niños, niñas y adolescentes.